Cuán grato es estar con ustedes una vez más, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Este conflicto que se está desarrollando allí en la iglesia primitiva tiene un desenlace, pero, ¿sabe? Uno cuando conoce la historia se da cuenta que las cosas más adversas Dios las usa para bendición. Y en el momento en que ocurren para nosotros quizás vemos muy oscuro la situación, muy difícil, y clamamos a Dios, pero Dios siempre tiene algo maravilloso detrás de esas cosas oscuras, esas cosas tormentosas. Dios puede abrir puertas donde no las hay. El caso de Esteban, el apedreamiento de Esteban, es un caso reconocido que fue realmente una bendición para la iglesia apostólica primitiva. Y uno dirá, ¿y por qué? Si murió Esteban les predicó, pero en forma directa, clara. No había ninguna posibilidad de que ellos pensaran otra cosa, o que las palabras de Esteban tuvieran que ser interpretadas. Él les dijo clarito lo que ellos debían saber. Pero desgraciadamente esto fue lo que lo llevó a la muerte. Él estuvo dispuesto a morir. Recordemos que Esteban fue un mártir. Me parece que en otra oportunidad habíamos hablado. Mártir viene del griego martureo, que significa testigo. Él fue un testigo de Cristo y él dio su vida por Cristo. Y lo interesante del caso que dice la Escritura que dejaron las ropas, las dejaron a los pies de Saulo. Saulo estaba mirando ahí como lo apedreaban. Y después Saulo fue apedreado también. Y a él lo dejaron por muerto. Ellos pensaron que lo habían matado y por eso lo dejaron. Y Pablo se salvó. Bueno, en este caso Esteban dio su vida. Esteban no se salvó, él murió. Pero tuvo un privilegio tremendamente grande también el Señor al morir. Dice que él vio el cielo abierto. Él contempló algo que el Señor le mostró. Entonces, eso creo que también le estaba siendo un aliciente para Esteban. Y Esteban murió así como murió Jesús también. Porque Esteban le pidió al Señor que no tomara en cuenta ese pecado. Le estaban quitando la vida y él no estaba odiando al morir. Él murió en paz y creo que murió con esa visión del cielo que el Señor le mostró. Ahora, en este caso, cuando uno analiza la situación de Esteban, se va a dar cuenta que no sé dónde tenía el bosquejo, pero fue una descripción, comenzando desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, una descripción extraordinaria de todos los pasos, de la forma en que Dios se había manifestado, las cuales ellos conocían, porque eran conocedores de las Escrituras, llamemos la Escritura del Antiguo Testamento. Correcto. Así que conocían, y Esteban les predicó exactamente con una memoria extraordinaria. Se nota que estaban realmente preparados, imbuidos, habían estudiado las Escrituras, las habían repasado, las tenían muy claras, por lo tanto todo lo que habían estudiado ahora lo estaban aplicando y reconocían que el Mesías era efectivamente el que anunciaba el Antiguo Testamento y había sido ratificado justamente por lo contrario que le va a pasar a él, la resurrección de Cristo. Entonces, cuando empieza, yo digo el capítulo 12 porque dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Ahí comienza su historia y empieza a hacer una serie de detalles. Yo creo que este discurso uno debería repasarlo más de una vez y ver cómo va describiendo la forma en que Cristo se manifestó, el Espíritu Santo se manifestó en esta gente y fueron progresando a pesar de las dificultades, del conflicto inminente que ellos también pasaron. Porque tú recuerdas, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos tuvieron grandes problemas, grandes conflictos, pero se mantuvieron en la línea. Y muchas veces Satanás incluso quiso cortar la genealogía de Cristo. Si usted analiza con calma algunos detalles, se va a encontrar que Satanás quiso cortar la genealogía, pero Dios de lo imposible hizo lo posible. Bueno, y tenemos que reconocer también
que la turba que estaba allí se airó más cuando Esteban le dijo la verdad. Y debemos notar en esto que el enemigo no le gusta la verdad. Aquí vemos personas que no estaban llenas precisamente del Espíritu Santo, sino de otro espíritu, de un espíritu satánico. Y ellos reaccionaron con furia cuando Esteban les dijo la verdad, esa verdad que estaba escrita, esa verdad que no era algo que se le ocurrió en el momento a Esteban, no era algo que Esteban lo pensó en el momento, él estaba repitiendo lo que la Escritura decía. Él les habló claramente y eso fue lo que enfureció a la gente y se fue en contra de él y por eso lo apedrearon y por eso murió. Ahora, debemos reconocer también que después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín como reconocimiento por la parte que había desempeñado en aquella ocasión. El Sanedrín era el tribunal supremo que había en Israel, estaba compuesto por 70 ancianos. Y ellos eran los que juzgaban los casos ahí era como la Corte Suprema, podríamos decir, hoy día, si lo comparamos. Y Saulo fue elegido miembro del Sanedrín. En este caso pareciera que Satanás ganó la batalla. Posiblemente esta batalla la haya ganado, pero alguien más poderoso que Satanás había elegido a Saulo para ocupar un sitio, el sitio que Esteban precisamente había dejado para predicar y sufrir por el nombre del Señor Jesús. Y nosotros vemos cómo Saulo, podríamos decir que Saulo ocupó el lugar precisamente de Esteban. Exactamente. Fue poderoso en la mano de Dios. Ahí está el texto que tú mencionabas de alguna manera, Hechos 7:54, la reacción que hoy día también tienen las personas y va a ser mucho más fuerte en la medida que se acerca el tiempo del fin. Dice, oyendo estas cosas, en vez de alegrarse porque la verdad estaba presente, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esa parte llama la atención, rechinaban los dientes, apretaban los dientes contra él, estaban enfurecidos. Ahora, el problema aquí es un problema bastante serio, amable oyente y Horacio, porque el asunto es cuando llega al corazón el engaño, hace un efecto terrible en las personas y quienes oyen. No hay razón para entender, no hay forma de razonar, el corazón está embrutecido, está ciego a la verdad, por eso que produce este efecto tan terrible en las personas que terminan justamente apedreando a quien tenía o le estaba entregando la verdad que habría hecho el cambio tan radical en las personas y en ese pueblo. Tú recuerdas que estaba profetizado que ellos serían exterminados y efectivamente sucedió porque ellos rechazaron al personaje de la libertad, a Jesús. Por eso que estas frases tienen mucho que decir y son aplicables hoy día. El conflicto está, pero la iglesia va a triunfar. Pongamos los ojos en el cielo, veremos también la gloria de Jesús, que está sentado a su diestra, será de ánimo, esfuerzo, pero no bajemos la guardia en situaciones como la que podamos estar pasando en el día de hoy, o las vamos a pasar justamente por ser anunciadores de una verdad tan maravillosa como la que Jesús nos dejó. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Algunas veces vemos que algo bueno sale de lo que es obviamente malo. No obstante, ¿qué hacemos cuando no vemos que surge nada bueno del mal, sino que solo hay mal? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.